Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Saludos cordiales. Es tiempo, una vez más, de Explorando la Palabra. Espero que hoy tenga su Biblia abierta delante de usted en el libro de Job, capítulo 15. Aquí comenzamos una segunda ronda de discursos y una vez más, Elifaz es el primero en hablar, lo que sugiere que era el mayor, o quizá el más respetado, de los amigos de Job. En esta ronda de discursos se hace aún más evidente que los amigos no solo están hablando con Job, sino que también están hablando a un número indeterminado de oyentes que están escuchando. La mayoría de los comentaristas señalan que varios de estos discursos parecen estar claramente diseñados más para instruir al público que para consolar a Job. Y esa agenda paralela se percibe con mucha claridad en este discurso. Elifaz está profundamente preocupado por el posible impacto público del argumento que Job ha venido desarrollando hasta ahora. Si la comprensión más compleja y matizada que Job tiene de la providencia divina llegara a ser ampliamente adoptada, Elifaz teme que la motivación para una conducta correcta entre el pueblo se vea seriamente socavada. Él ya no ve a Job simplemente como un hombre que está procesando su dolor, sino como un agitador peligroso contra la causa de la religión verdadera. Por eso intenta, con desesperación, reconstruir la infraestructura moral que, según él, los argumentos de Job han atacado y, hasta cierto punto, derribado. Escuche ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Entonces respondió Elifaz el temanita, y dijo: ¿Acaso responderá el sabio con vana sabiduría, y llenará su vientre de viento oriental? ¿Disputará con palabras inútiles o con razones que no aprovechan? Tú estás destruyendo el temor de Dios y estás menoscabando la devoción delante de Él, porque tu maldad dicta a tu boca y has escogido la lengua de los astutos. Tu propia boca te condena, y no yo. Tus propios labios testifican contra ti. Aquí Elifaz reprende a Job por presentar un argumento que, según él, un hombre de su estatura jamás debería presentar. Las ideas tienen consecuencias, y esta línea de razonamiento, llevada hasta su conclusión lógica, tiene el potencial de socavar radicalmente la causa de la religión verdadera. El versículo 4 revela el corazón de la preocupación de Elifaz. Le dice a Job: tú estás destruyendo el temor de Dios. Elifaz cree que si el vínculo directo entre el acto pecaminoso y la respuesta punitiva es amenazado de alguna manera, entonces una de las principales motivaciones para el buen comportamiento desaparece. En un lenguaje más callejero, Elifaz está diciendo que la gente solo obedece a Dios si hay algo que ganar. Solo evita el mal comportamiento cuando tiene miedo de ser castigada. Si empiezas a sugerir que el universo funciona de otra manera, estás invitando a la anarquía y al caos total sobre el planeta. Estás siendo muy egoísta aquí, Job, al intentar justificarte a ti mismo. Estás en peligro de hacer que el mundo entero se te venga encima. Y además de todo eso, estás equivocado. Estás completamente aislado aquí, hermano. Quiero decir, ¿de verdad crees que tú has descubierto la realidad secreta del universo? Vamos, Job. Si lo que dices fuera cierto, alguien ya habría hecho ese argumento y lo habría demostrado en algún punto lejano del pasado. Ahí es donde comienza a dirigirse en el versículo 7. ¿Acaso eres tú el primer hombre que nació? ¿O fuiste engendrado antes que los montes? ¿Has oído tú en el consejo de Dios y has limitado a ti solo la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no nos sea claro?
Entre nosotros están los canosos y los ancianos, más viejos que tu padre. ¿Te parecen poca cosa los consuelos de Dios o la palabra que se te habla con ternura? ¿Por qué se deja llevar tu corazón y por qué centellean tus ojos para que vuelvas tu espíritu contra Dios y de tu boca salgan tales palabras? ¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Mira, Dios no confía ni siquiera en sus santos, y aún los cielos no son puros ante sus ojos. Cuanto menos el hombre, abominable y corrupto, que bebe la maldad como agua. En estos versículos encontramos una distinción muy importante entre la perspectiva de Job y la perspectiva de sus amigos. Tanto Job como sus amigos están de acuerdo en que Dios es majestuoso y soberano. Además, coinciden en que sus propósitos no pueden ser percibidos ni comprendidos fácilmente por los seres mortales. También concuerdan en que los seres humanos son criaturas pequeñas y humildes en comparación con su Creador. Pero aquí es donde aparece la diferencia. Francis Anderson lo expresa de esta manera. Aunque está de acuerdo en que los hombres son frágiles y sucios, Job, sin embargo, piensa que las personas son preciosas para Dios. Elifaz va al extremo y descarta al hombre como abominable y corrupto. Fin de la cita. Así que Sofar, en el libro de Job, capítulo 11, dice que Dios es inescrutable y Elifaz aquí dice que el hombre es abominable, y el resultado neto, por supuesto, es que la brecha entre Dios y el hombre simplemente no puede ser cruzada. Por lo tanto, cualquier intento de comprender o discutir anomalías no es más que arrogante palabrería, pero Job sostiene que los seres humanos son preciosos para Dios. Son criaturas exaltadas. Están destinados a comprender. Están llamados a relacionarse con Dios, no solo a hacer funcionar el sistema. Job piensa que Dios puede ser conocido, de ahí su deseo de tener una audiencia, y piensa que tal vez sea lo suficientemente precioso para Dios como para recibir lo que ha pedido. Y esa puede ser la diferencia teológica más importante entre Job y sus amigos. Juan Calvino dijo, en la introducción de su libro La institución de la religión cristiana, que todo conocimiento se reduce, en última instancia, a comprender dos cosas: quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aquí percibimos una diferencia sutil en cómo Job entiende esas dos cosas en comparación con sus amigos. Esa diferencia sutil explica por qué no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo dar sentido al sufrimiento extraordinario de Job. Los amigos están diciendo, Dios es inescrutable, y tú eres una hormiga en su hábitat perfectamente moral. Así que cállate y haz lo que sabemos que resultará en la restauración de tu buena fortuna. Solo podemos saber cómo funciona la máquina. Nunca podemos tratar directamente con el fabricante. Pero, afortunadamente, argumentan los amigos, la máquina es buena y siempre hace lo correcto al final. Ahí es donde Elifaz comienza a dirigirse en el versículo 17. Te mostraré, escúchame, y declararé lo que he visto, lo que contaron los sabios y no encubrieron a sus padres, a quienes solos fue dada la tierra, y no pasó entre ellos extranjero alguno. Todos sus días el impío vive angustiado, y el número de años está reservado para el violento. Ecos espantosos resuenan en sus oídos. En la prosperidad le vendrá el destructor. No cree que saldrá de las tinieblas y está destinado a la espada. Vaga en busca de pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que le está preparada una jornada de tinieblas. La angustia y la aflicción lo aterran, lo dominan como un rey dispuesto para la batalla. Porque extendió su mano contra Dios y se rebeló contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con escudos gruesos y reforzados, porque cubrió su rostro con gordura y acumuló grasa en sus lomos. Habitó ciudades asoladas, casas que nadie debía habitar, destinadas a convertirse en ruinas. No se enriquecerá, ni durará su riqueza, ni se extenderán por la tierra sus posesiones. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus renuevos, y con el soplo de su boca desaparecerá. No confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, porque la vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se cumplirá su pago,
y su rama no reverdecerá. Sacudirá su uva inmadura como la vid, y echará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos es estéril, y el fuego consume las tiendas del soborno. Conciben maldad y dan a luz iniquidad, y su vientre prepara engaño. Elifaz responde a la afirmación de Job de que la prosperidad de los impíos demuestra que no siempre cosechamos lo que sembramos en esta vida. A veces la gente buena es pobre, a veces la gente malvada se enriquece. No es así, dice Elifaz. Solo espera y verás. Una persona malvada puede hacerse rica, pero nunca permanecerá rica, ¿verdad? Esos son solo flores, pero esas flores caerán. Tú observa y verás. Mira el versículo 29. Su riqueza no perdurará. Elifaz argumenta que la riqueza del impío es como un castillo de naipes y que, con toda seguridad, terminará derrumbándose. Así que solo hay que ser paciente. Job: las cosas sí se arreglan con justicia en esta vida, y las personas siempre reciben lo que les corresponde. Mira el versículo 32. Antes de su tiempo se cumplirá su pago, y su rama no reverdecerá. Ahora bien, aquí es donde debemos examinar estos discursos con mucho cuidado, porque casi todo lo que Elifaz dice aquí es cierto hasta cierto punto. Es verdad que la riqueza obtenida de manera injusta suele perderse casi tan rápido como se gana. Basta con considerar la situación financiera actual de la mayoría de los raperos famosos de la década de 1980, ¿verdad? Fácil viene, fácil se va, es un proverbio contemporáneo porque casi siempre es cierto. La burbuja tecnológica del año 2000 o la crisis financiera del año 2007 básicamente dicen lo mismo. Si no lo ganaste de la manera correcta, es muy probable que lo pierdas en un plazo relativamente corto. Tu pecado te alcanzará. Todo eso es cierto en casi todos los casos. Proverbios capítulo 11, versículo 18, lo expresa así: el impío obtiene ganancias engañosas, pero el que siembra justicia recibe una recompensa segura. La riqueza ganada de la manera equivocada es inestable, dice la Biblia. Hoy está, mañana desaparece. Eso es verdad. Pero eso no es todo lo que la sabiduría dice sobre la relación entre la justicia y la riqueza. Es cierto que la mayoría de los proverbios sobre la riqueza sostienen básicamente la misma postura que Elifaz presenta aquí, que el buen comportamiento o la conducta sabia conduce a la riqueza y que el mal comportamiento, la conducta impía, conduce a la pobreza, ya sea de inmediato o con el tiempo. Proverbios, capítulo 3, versículo 33, por ejemplo, dice que la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero que Él bendice la morada de los justos. Pero eso no es todo lo que dicen los proverbios. Proverbios, capítulo 13, versículo 23, dice que el campo sin cultivar del pobre produce mucho alimento, pero se pierde por causa de la injusticia. Así que, a veces, la ecuación moral del universo se ve afectada e interrumpida por agentes externos. Los ladrones pueden irrumpir y robar, y los gobiernos pueden fallar en su obligación de proporcionar un terreno de juego justo. Como resultado de cosas así, a veces las cosas no salen en la práctica como teóricamente deberían. Incluso, el libro de Proverbios lo reconoce, pero Elifaz aquí se aferra aún más a su postura. Insiste en una visión sin matices del mundo, en la que las personas siempre reciben lo que merecen, y en la que siempre cosechan lo que siembran, aunque a veces haya que dar unas cuantas vueltas al tablero antes de observarlo. El juego funciona si simplemente lo deja seguir su curso. Pero Job no está dejando que el juego siga su curso. Ese es el núcleo de la preocupación de Elifaz. Job no está confiando en el proceso y en sus esfuerzos insensatos y egoístas por vindicarse a sí mismo. Amenaza con socavar la confianza pública en el sistema. Recuerde que hay una audiencia para esta conversación. Job está hablando con otros 3 hombres sabios de renombre mundial, acerca de su situación. Pero sabemos que hay más personas escuchando. De hecho,
uno de los jóvenes de la multitud hablará cerca del final del libro. Así que sabemos que Elifaz no está hablando solo por sí mismo, está hablando por preocupación por el bien público. Job, dice él, estás manejando proposiciones peligrosas. Si amenazas esta relación, ¿qué motivará a la gente a hacer lo correcto y a rechazar lo malo? ¿Vale la pena tu vindicación personal para volcar todo el carro de manzanas? Ese es el peso del discurso de Elifaz. Él tiene una visión rígida de la realidad y una confianza conservadora en la bondad esencial del sistema, y está dispuesto a suprimir los hechos para protegerlo. Job debe ser un pecador, debe ser declarado pecador. La reputación de la máquina está en juego. Job, sin embargo, se preocupa menos por la reputación de la máquina y menos por el mantenimiento de la religión pública, y mucho más por su relación con Dios. Job no se conformará con la línea oficial, no se comerá su galleta de la fortuna y sufrirá en silencio. Job quiere conocer a Dios y por eso sigue adelante, responde a Elifaz y continúa buscando la verdad. Gracias a Dios y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.